nos vamos a hacer un recorrido por Montmartre. Es uno de los barrios más lindos y míticos de París. Les podemos asegurar que va a ser un recuerdo inolvidable caminar por sus calles, ver el Sagrado Corazón, descubrir cada uno de sus rincones. La plaza, por supuesto, llena de colores. Cada pasito tiene algo de especial y además se van a encontrar con una vista fabulosa e increíble de París. Es un barrio, sin dudas, para enamorarse. Les preparamos entonces un recorrido para que no se pierdan ninguno de los lugares emblemáticos del barrio. ¡Vamos! Además de todo lo anterior, una de las cosas que hace que Montmartre sea único es que está en una colina. Es uno de los puntos más altos de París. Entonces, hay dos formas de empezar la visita. Para los que son más deportistas, pueden empezar subiendo sus míticas escaleras. Pero si no, tienen el funicular que se puede pagar con el ticket de metro y obviamente lo pueden usar para subir o para bajar. Nosotras particularmente aconsejamos y preferimos empezar desde arriba en el metro 12 Lamarck-Caulaincourt. Pero las opciones de transporte no terminan acá, porque una vez que están arriba y si ya están cansados y no tienen ganas de caminar, queda esta opción que es el famoso Montmartre Tren, que sale desde la Basílica y recorre todo el barrio. Los precios son 12 euros para adultos y 6 euros para los niños. Es una forma original también de recorrerlo. Pero empezamos nuestro recorrido en una pequeña plaza tranquila, que es la plaza de Dalida, una de las cantantes más queridas de Francia que vivía en este barrio. Caminamos unos metros y llegamos al segundo punto, que es la Rue del Abreuvoir, una de las calles más cinematográficas, más famosas de toda la ciudad. Realmente no se la pierdan, dicen que es la más romántica también de Montmartre. El punto número 3, la fachada más fotografiada de todo París, la Maison Rose, que también hoy funciona como restaurante. Y saltamos al cuarto lugar, au Lapin Agile, el conejo ágil, que es el mítico cabaret donde se reunían Picasso y varios artistas, que aún hoy funciona y se pueden ver espectáculos. El punto número 5 es probablemente uno de los más sorprendentes del barrio, que son sus viñas, que aún producen vino. Llegamos a otra de las esquinas más famosas del barrio, que es donde está Le Consulat, que es un restaurante, uno de los más fotografiados, pero donde también se puede comer. Así que les dejamos para que vean la carta y los precios. Y en la misma esquina van a encontrar las tiendas de souvenirs y otros restaurantes importantes, que es un poco la postal típica turística del barrio. Pero para escaparse un poquito del ruido, les aconsejamos esta calle, la Rue Rustique, donde van a tener una vista hermosa de la cúpula de la catedral. Ahora llegamos al centro y podemos decir al corazón artístico del barrio, que es la famosa Place du Tertre, donde se reúnen varios pintores y caricaturistas todos los días. Antiguamente era el lugar de la bohème. Hoy es un lugar bastante turístico, lleno de bares y de restaurantes, pero de todas maneras conserva algo de ese espíritu creativo y artístico que tenía Montmartre en los años 20.
Para los que quieren hacer una parada, aprovechar y quedarse a comer, como siempre les dejamos la carta y los precios para que tengan una idea y puedan planificar mejor su pasaje por Montmartre. Y justo enfrente de esta colorida esquina está la iglesia de Saint-Pierre, que es una de las iglesias más antiguas de París, justo atrás del Sagrado Corazón y que también se puede visitar. Es un punto que en general uno pasa por alto en el barrio, pero que vale la pena ver. Y ya estamos casi en la basílica, pero antes les aconsejamos que pasen por esta pequeña plaza donde van a tener unas vistas de la basílica increíbles y también unas hermosas vistas de París. Ahora sí, llegamos al famoso Sacré-Cœur, que pueden entrar de forma gratuita o subir a la cúpula con entrada. Empezamos a bajar y atravesamos el famoso parque que rodea al Sacré-Cœur, donde van a tener París a sus pies. Pero también y sobre todo mientras bajan van a tener a la basílica desde arriba con unas vistas realmente impresionantes. Y si hay un barrio que amerita que nos pongamos un poco románticos, es este. Entonces nos vamos al Mur de Je t'aime, donde vamos a encontrar Te amo escrito en 300 idiomas diferentes. Es un poco la foto romántica de París. ¿Por qué no aprovechar para darse un beso? Pero seguimos camino por una calle que es muy linda, que es la Rue d'Aves, para llegar a otra de las calles históricas, que es la Rue Le Pic, por donde pasa el Tour de Francia y donde también se puede aprovechar para comer a muy buen precio. Esta calle también es una opción si quieren comenzar desde abajo y subirla para empezar el recorrido que les mostramos anteriormente. Y desde acá nos vamos a nuestro último punto, el mítico Moulin Rouge, para que puedan terminar el recorrido con esta postal. Como siempre, esperamos que este video les haya servido y que disfruten mucho de este barrio precioso.